nombre es Andrea Coronel y en este caso le voy a hablar sobre la asignatura Derecho Internacional Privado, SAIAG, Instituciones Generales del Derecho Internacional. El orden público del Derecho Internacional Privado constituye una excepción a la aplicación del derecho extranjero, cuando estos sean incompatibles en el ordenamiento jurídico venezolano. Es entonces un mecanismo de protección a esos principios fundamentales del ordenamiento público venezolano y no del orden público venezolano. La institución desconocida. Se puede excluir el derecho extranjero si no hay procedimientos análogos en el ordenamiento jurídico. Pero antes, a través del derecho extranjero, se debe calificar del desconocimiento de una institución. En nuestro derecho venezolano resulta evidente cuando en el derecho internacional privado se caracteriza por sistemas jurídicos extraños a los nuestros. Cuestión incidental. La importancia práctica de la cuestión incidental en el derecho internacional privado, sobre todo en los casos de ley extranjera competente, ampara un derecho subjetivo de personas investidas de una determinada cualidad. Normas de aplicación necesaria o inmediata. En este aspecto, el legislador determina la aplicación personal y territorial de su propio ordenamiento jurídico, sin atribuirle la relevancia jurídica del derecho extranjero que éste vincula a ellas, derechos adquiridos. Es entendida como situaciones jurídicas válidamente creadas. Esta se refiere a las situaciones jurídicas donde el juez debe constatarlo de acuerdo a la forma y el fondo de la controversia con el sistema jurídico diverso al suyo y luego reconocerlo conforme a su propio derecho. Instituciones generales no incluidas en el derecho internacional privado. Reenvío. Ocurre cuando se le otorga competencia al propio ordenamiento jurídico remitente. Calificaciones. Debe hacerse de acuerdo a los criterios del derecho extranjero. Se define una determinada situación jurídica para vincularla a una categoría legal. Fraude a la ley. Esta va del derecho aplicable en consecuencia del cambio fraudulento del factor de conexión. La Ley de Derecho Internacional Privado incluye una disposición que trata de prevenir el fraude. Evolución del derecho internacional privado. En la Edad Media, al norte de la actual Italia, estaba ocupado por pequeños estados con legislaciones propias, los estatutos, y que en sus relaciones muchas veces entraban en conflicto, siendo dudoso cuál estatuto era aplicable al caso. Existieron dos soluciones. La primera, proponía que se aplicara el estatuto del lugar donde se había ocurrido el conflicto, aplicándose la territorialidad de la ley. El otro exigía aplicación del estatuto más justo, el equitativo, para el caso concreto. Por esa razón se constituyó en Italia la primera escuela que se ocupó de resolver estos conflictos legales entre pueblos diferentes. La escuela de los glosadores emitió a través de una glosa humana la glosa aplicable del derecho fuera de su propio territorio. Los posglosadores, que comenzaron en el derecho romano, indagaron más profundamente el tema. Bartolo de Sassoferrato determinó que la forma de los contratos y sus efectos normales debían regirse por la ley y el lugar de su celebración, mientras que sus efectos accidentales, como por ejemplo la mora, deberían regirse por el lugar de ejecución. En el siglo XIX, otros autores alemanes también se manifestaron que las relaciones jurídicas deben jugarse conforme a la legislación del país que pertenecía al juez que resolviera el litigio. El domicilio como factor de conexión es un elemento esencial de la norma de conflicto y su misión consiste en localizar la reacción jurídica con elementos extranjeros de uno de los ordenamientos jurídicos con los cuales se encuentra conectado. El factor de conexión expresa la relación de las personas, las cosas o los actos con un determinado ordenamiento jurídico estatal, tomando en cuenta las circunstancias que sirven para vincular la conexión entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Una de las modificaciones más importantes de la Ley del Derecho Internacional Privado en Venezuela es la situación del principio de la nacionalidad por el principio del domicilio como factor de conexión en materia de Estado, capacidad y relaciones familiares. Muchas gracias.